yo decido ser contador porque pues, en este trayecto pues te permite conocer a muchas empresas, a muchas personas, estar dentro de casi de las empresas, entonces por eso me encanta ser contador. A mí no me gusta, a mí me gusta. Vamos a pasar una dinámica, a ver qué tal nos va. Una eternidad más tarde. Amigo, ¿quieres participar para ganarte 100 pesos? Nada más con una pregunta. No sé si alguna vez viste, por ejemplo, cuando venían a marchar los 400 pueblos que se desnudaron, sí, y ahí, o sea, realmente todo ese tema, todo lo hacían por venir a solicitar recursos, proyectos. O cuando se bloqueó muchas veces, pues muchas avenidas, ¿no? Sí. Pues déjame decirte que yo una vez sí tuve que bloquear una avenida con mi asociación civil. ¿Qué? Contadores, bienvenidos a un nuevo episodio del Contador al Volante. El día de hoy tenemos a un miembro del baúl, a un gran amigo. Fred, ¿cómo estás? Hola Alex, pues muy bien, muy contento de estar aquí grabando con ustedes. Una de las preguntas importantes a todos los expositores, a todos los contadores, colegas que suben aquí, Fred, es ¿por qué decides ser contador? Simplemente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es una profesión muy padre. Yo decido ser contador porque pues, en este trayecto pues te permite conocer a muchas empresas, a muchas personas, estar dentro de casi de las empresas, entonces por eso me encanta ser contador. A mí no me gusta, a mí me gusta. Ok, pero cuando tú decides ser contador, ¿es porque te gustaban los números, te gustaba, o porque realmente te decían, oye, es que siendo contador vas a tener mucho dinero, ¿no? Pues mira, mi papá era veterinario, mi mamá es contadora privada, okay. Y realmente estaba entre igual una carrera médica o decidirme entre la contaduría, y pues ganó esa parte, y principalmente por eso decidí estudiar la carrera. ¿Dónde estudias la carrera? En Jilotepec, Estado de México. Ok, perfecto. Ahora, ya cuando estás estudiando la carrera, ¿se te complicó? ¿Se te hizo fácil? ¿Cuáles fueron las materias? ¿Cuál fue la experiencia que tú tuviste a la hora de estar cursando la carrera de contaduría? Pues mira, no me fue muy difícil. La verdad es que en la preparatoria estaba en una preparatoria en Hidalgo, en donde en los últimos semestres podrías elegir materias optativas, y dentro de esas materias yo ya empecé a elegir, como si fuera una carrera técnica, pero no, empecé a elegir materias de contaduría. Entonces fue ahí donde me enamoré de la carrera, me enamoré de la materia de contabilidad. ¡Ay, el amor! Y ya realmente la carrera no se me hizo tan complicada. La verdad es que tuve excelentes profesores dentro de la preparatoria, que eso me ayudó muchísimo, porque yo cuando entré a la carrera, pues yo ya le entendía un poquito más, ¿no? Entonces, sí. Realmente no me fue tan complicada la carrera. Ok. Ahora, cuando sales de la carrera, ¿cuál es ese problema o circunstancia de que sales o ya trabajabas? Yo toda la carrera estuve trabajando. ¿Ya en un despacho, en una firma, en una empresa? Mira, o afortunadamente, donde yo estudiaba, entré al departamento de contabilidad ahí en la universidad. Okay. Entonces yo era auxiliar, entonces pues, veía temas de nóminas y temas de pagos y demás. Entonces pues no me fue tan complicado adquirir un poquito de experiencia, ¿no? Después, como más o menos a mitad de la carrera, entro a trabajar a una agencia Chevrolet, igual ahí en el departamento de cobranza, de crédito y cobranza, okay. Y también en la parte de contabilidad. Entonces, durante toda mi carrera yo trabajé. Ya terminando la carrera ya no me fue tan complicado. Después entré a otra empresa muy conocida a nivel nacional que se llama Trooper. Ahí estuve en nóminas también. Y platícame un poco, ¿qué hacías ahí en Trooper? ¿Cómo era tu experiencia? ¿Qué labor hacías? Y pues bueno, toda la experiencia en esa empresa que obviamente te dio un crecimiento profesional y aprendiste mucho, yo creo que de nómina, ¿no? Claro, pues mira, no estaba tanto en el departamento de Seguro Social porque bueno, es una empresa gigantesca. Okay. En ese tiempo más o menos tenía como unos 9,000 trabajadores. Okay. Yo me encargaba de la nómina semanal, que en ese caso es la nómina de todos los obreros. Ajá, ok, pero tenían varias nóminas, o sea, semanal, sí. Quincenal. Tenían semanal y quincenal.
Okay. La quincenal eran de los empleados, del personal administrativo, y la semanal eran de los obreros. Entonces, principalmente yo me encargaba de capturar todas las incidencias, pues que eran muchísimas, o sea, vacaciones, faltas, retardos, incapacidades, ya se encargaba Seguro Social. Entonces, ahí lo que yo aprendí, pues más que nada fue a manejar el sistema, que yo creo que es una parte muy fundamental de nuestra carrera, ¿no? Los sistemas. ¿Qué sistema aprendiste? Yo creo que estamos hablando del SUA. No, no, porque no era Seguro Social, o sea, nada más eran incidencias de su propio sistema para el cálculo de nómina y al final dispersar. Era un sistema interno que ellos tenían, en el cual, bueno, las personas checaban, nosotros teníamos que revisar que esas checadas realmente sí estuvieran correctas, los supervisores de todas las plantas nos reportaban. Entonces, pues era un trabajo titánico de cada semana, porque eran muchísimos empleados. A veces nos llegaban unos bonches gigantescos de papeles de vacaciones, ¿no? Entonces teníamos que capturar todas esas vacaciones y al final de la semana ya cuadrábamos con las incidencias que los supervisores nos reportaban, ¿no? Si realmente si le tocaba vacación o a lo mejor igual y el trabajador olvidó checar, ¿no? Entonces nosotros cuadrábamos esa parte. Pero bueno, ahí en ese tema, pues el sistema más o menos fallaba, ¿no? Porque, no sé, iniciábamos a hacer el cálculo de nómina a las 3 de la tarde y más o menos el cálculo terminaba como hasta las 9, 10 de la noche de procesar toda la nómina. O sea, para que te arrojara cuánto le tenías que pagar a cada empleado, ¿no? Sí, claro. Y dentro de eso, bueno, ya el Departamento de Seguro Social, pues bueno, él ya capturaba toda esa parte. Yo no me metía en ese rollo, ¿no? Pero el tema es que en ese sistema sí tenía varios fallos porque imagínate que durante el proceso ocurría un error, entonces tenías que iniciar nuevamente el cálculo. Entonces cuando yo entré a trabajar ahí a Trooper, pues tenían varios fallos y te digo, era principalmente por el sistema, ¿no? Que no lo hacía de manera correcta, o si tenía un fallo, pues tenía que iniciar de nuevo. Entonces ahí yo me di cuenta, como el truco, ¿no? De cómo hacerle para no salir tan tarde, porque te digo, a veces teníamos que salir 3, 4 de la mañana si el sistema llegaba a fallar. Entonces ahí la solución fue que empecé a calcular cada departamento, porque pues eran muchas plantas y cada planta tenía su departamento de manera individual, y fue así como logré sacar ese trabajo y que ya nos fuéramos temprano, ¿no? Ok, ahora ya dominaste esa área, pero yo creo que tuviste algún error, ¿no? En ese transcurso de aprendizaje, ¿o no tuviste errores? Sí, ¿Qué error tuviste y cómo lo resolviste? Como todo, ahí más que nada era si te equivocabas, por ejemplo, que te mandaban un correo y te decían, el trabajador tal, pues tiene toda la semana vacaciones. Okay. Sí nos llegó a pasar de que le metíamos falta, ¿no? Entonces después pues viene el trabajador, ¿no? Sí, a reclamarte, decir, oye, ¿por qué me sacaste falta toda la semana? Pues si tenía vacaciones, aquí está mi formato, yo lo entregué al supervisor y el supervisor pues te lo tuvo que mandar, ¿no? Y como tú capturabas y ya se los mandabas al de seguro, y el del seguro veía que eran faltas, los capturaba como faltas, ¿no? Claro, se iban como faltas. Entonces ahí pues era darle la cara al trabajador, porque pues son trabajadores que a veces, bueno, en ese tiempo no pagaban tan bien como hoy en día. Sí. Y entonces pues dejabas a su familia sin comer una semana, sí, claro, ¿no? O sea, porque no podías pagarle a mitad de semana. No. O sea, ni tampoco sacar de tu dinero y decir, oye, perdón, me equivoqué, aquí está, y después me lo devuelves, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí, claro. Entonces sí nos llegó a suceder algunas veces esos temas, y pues más que nada darle la cara al trabajador y decir, oye, perdón, me equivoqué, pero pues ya en la siguiente se te repone, se te pagan tus vacaciones y se te paga tu semana, ¿no? Sí, claro. Ahora, ahí aprendiste, me mencionas a manejar pues el RP de la empresa, ¿no? Me imagino. Así es. Ahora, ¿cuántos años estuviste ahí? Más o menos estuve como 1 año y medio. ¿Y te sales por qué? ¿Por otra oportunidad de trabajo? Y me salgo por ser independiente, okay, por jugarle al emprendedor. Sí. En ese tiempo, bueno, yo ya estaba terminando la carrera, inicié una especialidad, empecé a estudiar una especialidad de finanzas. ¿En qué año estamos hablando, Fred? Ahí más o menos fue como en el 2006. Ok. Inicio con la especialidad en finanzas y uno de mis maestros me alienta a decir, pues yo tengo una comercializadora, ¿por qué no te avientas tú también a hacerlo, no? O sea, no es un tema tan complicado, yo te puedo pasar mis proveedores. En ese tiempo él comercializaba papelería y artículos de limpieza y demás. Me dijo, yo te paso mi cuenta. Compraba aquí en Ciudad de México en una empresa muy grande, y me dice, pues aviéntate y así puedes crecer, ¿no?
Entonces pues le hago caso y ahí voy, inicio con el tema de la comercializadora. Y pues fue muy padre porque se cuadró todo a que yo ofrecía pues varias cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, no solamente me limité a ofrecer el tema de la papelería y el tema de los productos de limpieza, ¿no? que ofrecía esa empresa, sino yo abrí como que un panorama pues muy amplio de decir, tengo muy cerca Ciudad de México. El alumno supera al maestro, ¿no? Sí, puedo comprar lo que sea y puedo vender lo que sea. Entonces ahí conecto con una asociación civil que en ese momento estaba requiriendo de telas para vender un proyecto. Okay. En ese tiempo estaba el gobierno de Felipe Calderón y era cuando pues se bajaban muchos recursos para los emprendedores y para los pequeños negocios y demás. Sí, claro. O sea, fue un auge en donde había muchísimo recurso para los empresarios. Sabemos que el PAN pues directamente trabajó mucho con esa corriente, ¿no? De empresarios. Sí. Entonces se bajaba demasiado recurso. Entonces, te digo, me conecto con esta asociación civil y le empiezo a vender más cosas, ¿no? No solamente el tema en ese momento fue un proyecto de una maquiladora, que aquí me vine a Ciudad de México a caminar por las calles del centro y empezar a generar proveedores, ¿no? Sí, claro. Dónde iba a comprar las máquinas. O sea, yo no sabía nada del tema, me aventé así, ¿no? Ahí me pidieron, pues yo requiero de tal tela. Pues ahí me puse a investigar en internet qué tela era, porque yo nunca había escuchado de ese tipo de tela. Te digo, yo no sabía nada. Y me pongo a investigar y es así como yo empiezo a cotizar. O sea, con esa asociación civil, pues ellos metían muchos proyectos, metían a veces como 40 o 50 proyectos de diversas cosas y pues lo que les surgía era la cotización. Sí. Y más que nada también cuando saliera el proyecto se ajustara a los precios que tú habías metido en la cotización, que ahí fue yo creo que una de mis principales ventajas, ¿no? Ajá. O sea, porque si tú vas a comprar a cualquier tienda o cualquier empresa, en Walmart, en donde tú quieras, pues nunca te van a respetar una cotización 3 o 4 meses. Sí, no. O sea, te va a decir, por lo menos ya subió un 10% y ahora te lo vendo así. O sea, tú firmabas contratos a decir, sabes que yo te respeto el precio 3, 4 meses. Ajá, o sea, yo metí en mi cotización que no se iban a mover los precios. Claro, o sea, yo sí tenía que inflarle un poquito más, o sea, si vendía más caro, pues viendo el tema de cuánto podía subir los precios en 3, 4 meses, ¿no? Y aparte otro de los datos muy importantes era que como tú metías la cotización, así tenía que tal cual salir la factura. Si tú ya le adicionabas una letra más, una letra menos, en la comprobación te rechazaban la factura. Okay. Entonces, pues bueno, eso te digo, me ayudó muchísimo porque yo le respetaba los precios y les facturaba tal y como ellos querían. Okay. Y a veces también... O sea, ahí ya tenías, perdón por la interrupción, o sea, ahí ya tenías una persona moral o tú empezaste como persona física. No, como persona física. Ah, okay. O sea, empecé como persona física, nunca me constituí como persona moral, siempre lo llevé así como persona física. Pero bueno, te digo, eso me ayudó bastante a la carrera. O sea, a que yo podía adaptar toda la facturación, todas las cotizaciones, a realmente como los clientes me lo llegaban a pedir. Entonces, pues por muchos años estuve trabajando ahí con la comercializadora, más o menos fueron como unos 4 o 5 años. Fueron cambiando los gobiernos, después entró Peña Nieto, se siguieron los proyectos. Ahí ya me acerqué a otra asociación civil igual de aquí de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí fue un tema ya más de que cambió como que los giros, o sea, porque sí seguían los proyectos, pero ahora era lo que se le llamaba en ese momento la Cruzada Nacional contra el Hambre. No sé si te acuerdas, ¿no? Que trataban de erradicar el hambre en la ciudad, digo, bueno, en el país. Entonces ya los proyectos fueron más abocados a pura producción alimenticia, y donde yo me encuentro pues es una zona ganadera, agrícola, y los proyectos pues iban dirigidos más a eso, ¿no? A producción de borregos, a maíz, a otros cultivos, a invernaderos y demás. Entonces también me empecé a como que especializar ya más en ese tema. Después hubo proyectos en donde tú podías ser técnico, o sea, podías bajar el proyecto y después darle una asesoría técnica a la persona y el gobierno te pagaba, y la verdad es que te pagaba muy bien. Entonces me empecé también ya a capacitar más en el tema pues de ese tipo de cuestiones, ¿no? Tanto que llegué a dar consultas veterinarias, yo les daba la capacitación, iba a inyectar a sus animales, a sus borregos, a sus vacas y demás. O sea, he hecho de todo. Muy bien. Ahora, ¿sigues con ese proyecto o lo dejas, se termina? Pues mira, a la par que yo estaba haciendo todo ese tipo de cosas, también tenía mis clientes. Yo empecé, o sea, mi primer cliente fui yo. Okay. O sea, en llevar mi contabilidad
en pagar mis impuestos y demás, y en pues crear mis propias estrategias fiscales, ¿no? Porque sí estaba recibiendo dinero, pero pues también para no pagar tantos impuestos, pues también me lo tenía que gastar, ¿no? Entonces así decido con mi esposa, en ese tiempo abrimos una boutique de vestidos de fiesta, y todo lo que ganaba lo invertía ahí, ¿no? Entonces empecé también a agarrar poquitos clientes. De hecho, mis primeros clientes ya un poquito más formales fue cuando se creó el RIF, que ese boom de que ahora todos los repecos migraron al RIF, pues a los contadores nos benefició, ¿no? Sí, claro. Porque los repecos, pues principalmente ellos pagaban sus impuestos, o sea, les generaban a inicio de año cuánto tenían que pagar, y solitos iban a pagar, no necesitaban un contador. Entonces, que se haya creado ese nuevo régimen, pues entonces todos esos repecos empezaron a buscar contador y me empezaron ahí a recomendar, y sí agarré 2 que 3 de esos clientes, y ahí es cuando inicio, a la par de todo lo que estaba haciendo, también agarrar ahí algunos clientes. Y es cuando inicias tu despacho, o tú como contador como independiente. Ajá, como contador como independiente. O sea, ya no volví a trabajar hasta después, pero bueno, empecé a agarrar esos clientes y a seguir trabajando con el tema de los proyectos. Con el cambio de gobierno, que después entra en este gobierno de Andrés Manuel, pues se acaban todos los proyectos, o sea, corta de tajo todos los proyectos. También comentarte que durante el proceso de los proyectos, también creé mi asociación civil. Ahí sí constituí una persona moral también para bajar proyectos, pero ahí fue un tema muy padre, porque en ese tiempo, para solicitar los recursos, pues tenías que venir a manifestarte aquí a la Ciudad de México, a las dependencias, ¿no? A exigir los recursos, y pues la mayoría de las organizaciones lo hacen de esa manera. No sé si alguna vez viste, por ejemplo, cuando venían a marchar los 400 pueblos que se desnudaron, sí, y ahí, o sea, realmente todo ese tema, todo lo hacían por venir a solicitar recursos, proyectos. O cuando se bloqueó muchas veces, pues muchas avenidas, ¿no? Sí. Pues déjame decirte que yo una vez sí tuve que bloquear una avenida con mi asociación civil. ¿Qué? Bloqueé Reforma, ahí enfrente de lo que era Sedesol, que hoy se llama la Secretaría del Bienestar. También tuvimos que hacer eso, pues para generar recursos y para que la dependencia confiara en nosotros y nos soltara recursos. Ok, o sea, tú veniste, bloqueaste el... Pues reforma para que te atendieran. En ese tiempo, pues ya las organizaciones y el gobierno ya lo sabían, ¿no? Entonces nada más avisabas, oye, voy a bloquear Reforma. Le avisabas ahí un policía que iba pasando, o al mismo de la dependencia, ¿no? Porque pedías hablar con el secretario de gobierno, que nunca te iba a atender, ¿no? Siempre te iba a atender alguien más abajo. Pero te decían, no, ¿qué crees que no está? Ah, no, pues entonces voy a bloquear la avenida, ¿no? Y ya cuando me atienda, y también la dependencia, o sea, bloqueabas la avenida y bloqueabas la dependencia. Sí. Nadie podía entrar ni salir a la dependencia. Entonces así ya con esa presión, pues te hacían caso y ya te recibían, y ya te recibían tus folios, porque tú tenías que primero meter tus proyectos, y entonces aquí venías a solicitar que esos recursos fueran aprobados, ¿no? O sea, que sí te consideraran con esos folios que tú habías metido, y ya ellos te apoyaban a la gestión, porque realmente pues así se manejaba en el gobierno, ¿no? Entonces durante pues bastante tiempo estuvimos haciendo eso. Ya después, te digo, cambia el gobierno, entra en este nuevo gobierno de López Obrador, y se acaban todos esos recursos. ¿Por qué? Porque ahora todo el dinero está destinado pues a los viejitos, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y es mucho dinero. O sea, sí vemos que las cifras nos indican que la recaudación ha crecido, o sea, de una manera descomunal. O sea, en lo que llevamos de estos 3 años ya superamos lo del sexenio pasado en recaudación, pero principalmente porque el dinero ahora ya se está dirigiendo a las becas de bienestar y todos esos programas sociales ya que se bajan de manera independiente. O sea, hoy en día a los emprendedores ya no se les apoya, o sea, ya no hay recursos para los emprendedores. Entonces, pues cambia el gobierno, entra la pandemia. Entonces pues todo nuestro negocio, nuestra tienda, pues también la tuvimos que cerrar porque todo se fue al pique. Entonces ahí sí tuve que buscar trabajo para otra vez empezar desde cero, ¿no? Entonces ahí entro a trabajar con una empresa ahí en Jilotepec que se dedica a cultivos hidropónicos. Tienen invernaderos. Y también a administrar un restaurante sobre la autopista México-Querétaro y otro en Cancún. Entonces más o menos ahí estuve como 2 años, pues igual viajando entre Cancún y Jilotepec,
y empiezo a retomar mi despacho. Ahora sí ya de una manera más formal. Entonces, bueno, empiezo ya a retomar más clientes. De hecho, fue cuando ingresé hace más o menos un año acá contigo al colegio, a capacitarme, porque realmente dejé muchos años pues sin aprender muchas cosas, ¿no? Y sabemos que esta carrera es, si no te capacitas en un mes, o sea, con un mes que ya no te capacites, pierdes, porque van cambiando muchas cosas, ¿no? El sistema lo van renovando, pues hay muchas resoluciones misceláneas fiscales que van saliendo mes con mes. Entonces sí me perdí mucho tiempo. O sea, sí llevaba mis clientes, pero eran clientes pequeñitos, eran RIFs, eran actividad empresarial. Entonces pues era muy básico, ¿no? Lo que llevaba. Entonces por eso decido buscar una capacitadora que pudiera aprender y que pudiera estar más que nada de cerca, ¿no? En contacto, y que me pudieran apoyar, porque se había dejado ya muchos años de la carrera. No abandonada al 100%, pero sí sin adquirir algo de conocimiento. Ok, ahora, entonces, inicias con tu despacho, ¿y a qué te enfrentas? ¿A qué te enfrentas a tu despacho? O sea, ¿qué retos tomas? ¿Tenías clientes? ¿No tenías clientes? ¿Cómo buscas clientes? ¿Cómo te va? ¿Qué errores tienes? Pues mira, gracias a Dios los clientes empezaron a llegar. No sé por qué, porque también terminé con el otro trabajo. Y los clientes me empezaron a llegar. Entonces me enfrento a recibir clientes sin saber hacer las cosas. Lo que todo nos pasa, ¿no? Es decir, pues sí, te hago el trabajo, me aviento, y ya veo después cómo adquiero el conocimiento. Pero algunos me ha tocado, Fred, que dejan a ese cliente por el miedo al no saber. O sea, dicen, ¿sabes qué? Yo no sé, yo no te puedo atender. Y están en un grave error, porque como tú dices, primero va la venta y ya después te haces bolas con el proceso, contratas un curso, ves un video en YouTube, Google, o le preguntas a alguien, ¿no? A un maestro, a algún amigo, a algún colega, o te metes a la comunidad AGP y ahí te asesoran, ¿no? Pero claro, sí es algo importante mencionar que cuando llega un cliente lo tenemos que aprovechar, porque actualmente conseguir un cliente es muy difícil. Así es, o sea, creo que estamos en una de las carreras más competidas. Hay muchísimos contadores y lo que nos ha dejado esta pandemia pues es que pues, la contabilidad ya la puedes agarrar desde donde te encuentres, ¿no? Entonces ya no solamente es competir con los despachos que bueno, yo creo que en cada zona sí tienen su reconocimiento, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, yo vivo en Jirotepec, que es un pueblito, y sí hay 2 que 3 despachos que son como que los más reconocidos, ¿no? O sea, ya no solamente es competir contra ellos, sino es competir a nivel nacional, porque pues puedes llevar contabilidades hoy en día de donde sea, y sin nunca hasta conocer al cliente físicamente, sí, claro, ¿no? O sea, lo puedes agarrar, o puedes tener tus juntas en Zoom, y pues como que ya la gente está más adaptada a eso, ¿no? Ya como que perdió el miedo a que muchas actividades o muchas cosas las puedas hacer por medio de internet, ¿no? Les ha pasado a los doctores, les ha pasado también a los psicólogos, o sea, que antes no daban consulta por Zoom, pero por la pandemia hoy en día se tuvieron que abocar a eso. Entonces es algo que también nos beneficia, ¿no? Porque tampoco te ibas a imaginar tener clientes de cualquier parte de la república, ¿no? Si no, alguien te recomendaba en ese estado, por ejemplo. Entonces hoy en día también te puedes publicitar de una manera más económica, yo creo, porque si empiezas a hacer contenidos y la gente empieza a ver tu manera de expresarte, tu conocimiento que tienes, entonces empieza a confiar en ti, ¿no? Sí, antes las únicas vías para anunciarte que era periódico, televisión y radio, sí, y eran súper caras. Y ahora con las redes sociales, desde 50 pesos diarios puedes publicitar tu anuncio, y creo que eso es importantísimo. Ahora, también puedes publicitarte o puedes llegar a la gente sin meterle dinero, o sea, orgánicamente. O sea, yo siempre se los he dicho, haciendo videos que les ayuden a la gente, y van a decir lo que tú mencionas. Ah, ok, este chavo sabe, este chavo me ayudó. Ah, bueno, pues voy a tomar una asesoría, ¿no? Claro. O que me lleve, algunos clientes ya van de, llévame tú mi contabilidad, mis impuestos. Entonces, te empiezan a llegar clientes, no tienes tanta experiencia. ¿Qué errores cometes, Fred? ¿Qué errores cometes? Pues muchos, ¿no? De que no te capacitas a lo mejor, o que lo llevas así como sea, y entonces pues te pueden empezar a llegar los requerimientos, las multas y demás, ¿no? Entonces sí puedes llegar a entrar en pánico en decir, ¿ahora qué hago?
le digo al cliente que ya no, lo boto porque sí lo llegas a sentir, ¿no? Sí, más cuando no has dejado a lo mejor bastante tiempo y aunque vayas saliendo de la escuela, ¿no? Porque sabemos que en la escuela sí te enseñan muchas bases y demás y como que te enseñan más a entenderle, ¿no? Pero que realmente aprendas y que digas, yo acabo de salir de la escuela y ya puedo llevar cualquier régimen, yo creo que nadie. O sea, sí, claro. En esta carrera y yo creo que en muchas más, la experiencia se aprende pues equivocándote, llevando clientes y trabajando. Porque no es lo mismo que te lo expliquen en la escuela y que al final de cuentas no lo vas a entender. No lo vas a entender hasta que ya lo empieces a aplicar, ¿no? Y pasa yo creo que en todas las carreras. O sea, y aparte que esta carrera pues también es muy técnica, ¿no? Muy de leyes y muchas cosas que a lo mejor sí la ley te dice algo, pero ya en el sistema es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y muchas fallas que tiene también el SAT y que a veces también no la reconoce, como por ejemplo ahorita lo que estamos sufriendo en este mes de febrero, que no podemos presentar declaraciones de reciclo por tantas fallas del SAT. A ver, eso cuándo te lo enseñan en la escuela, ¿no? Y qué decisiones tomar. O sea, ¿la presento o no la presento? ¿Se me puede duplicar? O sea, todo eso lo vas aprendiendo pues con la experiencia. Lo hago manual, ¿no? Porque lo que ha sufrido en el tema de reciclo es que agregan pues el tema de la copropiedad, agregan para disminuir ingresos, agregan para aumentar ingresos, y anteriormente esos rubros no estaban. O sea, te decía, ¿sabes qué? Esto es tu prellenado y hasta ahí puedes moverle, puedes agregar ingresos, pero disminuir jamás. Claro. Y se dieron cuenta que era lógico que el CFDI no estaba jalando al 100% o no te estaba jalando pues todos los CFDIs, por ejemplo los complementos de pago, ¿no? En el tema de IVA, y deciden obviamente agregar esos rubros que ahora tú ya lo puedes hacer manual. Porque ahí vamos a tocar ese tema, Fred, qué bueno que lo tocas. Muchos contadores me están diciendo, es que no la presento porque no me está llenando toda la declaración. A ver, yo sí quiero ser muy sincero con ellos. Chicos, nosotros debemos de ser autodidácticos. Si no nos deja presentar una declaración mensual porque no están bien los ingresos, pues hay que meter los ingresos correctos, ya que nos dejan disminuirlos o aumentarlos. Si me falta, pues bueno, agregarlos manualmente. Si me sobran, disminuirlos. Y es lo que comentábamos ese rato, fuera de cámaras, Fred. Sí. Pero ¿qué tal si me lo duplica el siguiente mes? Pues se lo resto al siguiente mes. Claro. Y llega la autoridad, pues tengo aquí mis estados de cuenta que nada más me depositaron lo de estas facturas. No sé dónde sacaste el de más ingreso, o no sé dónde sacaste que tengo menos ingreso. Claro, pero a veces lo que pasa es el miedo a, ¿no? Le tenemos mucho miedo al SAT, o sea, y nos lo dice mucho el contador Jorge Huerta, ¿no? Sí. Que estamos asustados, estamos primero casados con el SAT y después asustados de él, en no reclamar nuestros derechos. Y me puedo pensar que también pensamos, yo creo que la mayoría de los contadores pensamos que el SAT hace excelentemente bien su trabajo, y la realidad es que no, que tiene muchas fallas, que a veces contratan gente que no son ni contadores, que no le entienden. O sea, no es lo mismo encargarle, por ejemplo, a alguien de sistemas que te desarrolle un sistema y que no lo supervise un contador, ¿no? O que no le dé la guía un contador. Entonces, ahí es en donde encontramos todo ese tipo de trabas, ¿no? Y que a veces los sistemas, pues, son de prueba y error. Lo vemos hasta con los paquetes contables, ¿no? Que algunos adquirimos. Casi cada mes hay actualizaciones, o varias veces al mes hay actualizaciones. ¿Por qué? Porque van saliendo cosas nuevas, porque se van detectando errores, y entonces hay que estarle dando mucho mantenimiento y mucho cambio. ¿Y qué pasa con el sistema de Hacienda? O sea, lo cambian casi cada año, ¿no? Sí, claro. Entonces tiene un error y pues te tienes que aguantar, ¿no? O sea, pues ahí ves cómo lo resuelve. Sí, ves cómo lo resuelve. O sea, como que el legislador también a veces como que se lava las manos. Y hazte bolas, así es. ¿Cómo checas tus ingresos con tus gastos y tu CFDI, no? Claro, claro. Entonces, es un rollo que pues no te tiene que dar miedo. Tienes que empezar a perder ese miedo, a decir, sí puedo hacerlo, y si no tengo el conocimiento, pues me tengo que sacar a alguien que me vaya a ayudar, o que me pueda ayudar.
O sea, no hay que estar cerrados a eso. Yo creo que siempre va a haber alguien que te tienda la mano. A lo mejor sí muchos te van a decir, no, estás muy sonso, o a poco no lo sabes. O sea, y a veces eso como que va bajando nuestra autoestima. Y me ha pasado con muchos compañeros que me dicen, no, pues es que ya no quiero preguntar en el grupo porque me da pena, ¿no? Porque sí, a veces yo llego a recibir mensajes en privados y me dicen, oye, tú que a veces nos estás ayudando, mejor te pregunto a ti en privado porque me da pena en el grupo. Les digo, pues no tengan pena. O sea, al final de cuentas, si todos estamos pasamos aquí, por ese tema. y si estamos aquí es porque nos estamos capacitando. Si no, estaríamos dando cursos, ¿no? O estaríamos en otro lado y no estaríamos preguntando tanto, ¿no? Yo tampoco quiero decir que sé todo y que me la sé de todas. También tengo errores y también pregunto y yo creo que también hasta les pasa a los expositores, ¿no? Sí, que también cometen sus errores y que también le tienen que preguntar a alguien cuando no saben, ¿no? Es lo que yo siempre les menciono, Fred, somos humanos, o sea, recuerden que nadie es perfecto. Yo puedo tener errores, yo puedo tener dudas, pero la diferencia está en por qué no buscamos esa ayuda si la necesitamos. Por ahí me dijo un mentor un día, lo más difícil para el ser humano es pedir perdón y pedir ayuda. Y creo que es algo muy cierto, porque algo que nos cuesta mucho trabajo es, oye Fred, ayúdame. Claro. No sé por qué, pero nos cuesta trabajo. Y también luego la mentalidad de algunos contadores, de algunos colegas que dicen, no, pues yo no, si a mí me costó, que a ti te cueste también. Sí, son muy envidiosos. Y si no, la verdad mi filosofía, por eso me gusta mucho estar aquí en el colegio, porque también es de compartir. Si sabes algo y ese conocimiento que tú tienes le puede ayudar a alguien más y puede hacer que no caigas en el mismo error que tú cometiste, pues compártelo, no te cuesta nada, no te va a hacer más pobre o más rico, o no te va a hacer tu competencia estarle compartiendo ese conocimiento, ¿no? Y a mí me ayuda mucho en encontrar así también clientes, en compartir. Porque entonces tú denotas que tienes conocimiento y alguien te va a ver, ¿no? Alguien te va a ver que tú sabes, que tú conoces, entonces de ahí puedes agarrar clientes. Y es algo que se le llama en marketing digital, vende sin vender. O sea, ayuda y posteriormente va a venir la venta, inconscientemente, porque dicen, y no sé si te ha pasado, Fred, o sea, cuando nosotros vamos a una zapatería, nos estamos midiendo zapatos, ya hasta te da pena decir que no te vas a llevar nada. Claro. Y ese es el tema de ayudar al que está necesitando, pues, vaya la redundancia, la ayuda, ¿no? Sí, claro. De que, pues, él en algún momento se va a sentir tan comprometido que te va a tener que comprar algo. Y no va a ser la conversión ahorita, no va a ser la conversión de compra mañana, si tú quieres, pero en 1, 2, 3 meses te va a buscar y te va a decir, Fred, necesito que me lleves mi contador, mis impuestos, ¿no? Claro, a mí me pasó mucho cuando tenía la comercializadora, que metí, no sé, si unas 1000 cotizaciones sin mentirte, okay. Y tenía que cotizar, tenía que investigar, porque pedían cosas así a veces bien extrañas, que ahora tienes que surtir una panadería con un horno giratorio, o sea, son cosas que ni en mi vida había visto, ¿no? Y bueno, muchas de esas cotizaciones pues las tuve que regalar, o sea, yo no cobraba cotizaciones. Entonces, todo era porque a lo mejor de esas 1000, no sé, unas 10, 20 te compraran, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que así son las ventas. O sea, sí tienes que dar mucho, tienes que regalar mucho en este caso, porque muchos como que se contradicen, o muchos te contradicen en el tema de que no, es que si te costó tu conocimiento, no tienes que regalar la asesoría, la tienes que vender. O sea, a lo mejor sí ya la vas a vender cuando ya estés en un estatus de que ya no buscas, ¿no? Ya te buscan. Exacto. Entonces ahí sí es cuando ya vas a vender. Vas a vender esa asesoría, pero cuando vas iniciando o cuando vas en crecimiento, yo creo que sí tienes que regalar mucho para poder obtener. Y hasta lo vemos en el negocio día a día, ¿no? Si no te regalan la prueba, no compras. Sí, claro. Entonces sí tienes que dar un poco de ti, sí tienes que ayudar a los demás para que en algún momento te puedan comprar. Ahora, Fred, dime un error que hayas tenido en temas, vamos a empezar, de nómina, y cómo lo resolviste. ¿O cuál es lo que más se te dificulta de la nómina y cómo lo aprendiste? ¿O cómo dijiste, ya le entiendo? Mira, uno de mis errores que llegué a cometer es en el tema del subsidio del empleo. Okay. O sea, de cómo lo calcula el sistema y de cómo lo interpreta el SAT.
Entonces sí llegué a tener ahí errores. ¿Cómo lo solucioné? Realmente no pagué de más ni de menos, solamente fue un tema de mala percepción y mal cálculo, pero hasta que tomé los cursos lo llegué a entender, o sea, ya bien desglosado. Y entonces pues bueno, sí tuve que presentar complementarias y demás, no tuve que pagar más ni menos porque, o sea, ni tuve a favor. Pero ¿qué es lo que se te complicaba para que tengan el contexto? Okay. Bueno, ya ves que dentro del subsidio al empleo hay uno que se entrega al trabajador y otro que se calcula y que no se entrega. Okay. Entonces ahí, entre esa diferencia de las dos, yo estaba metiendo un subsidio muy alto. O sea, estaba considerando, bueno, en la declaración tienes que presentar el subsidio nada más que se le entrega al trabajador, no el que se calcula de origen. Entonces yo lo estaba haciendo a la inversa. En la declaración yo le elevaba un montón al subsidio al empleo, y al final sí salía la misma cantidad a pagar de ISR retenido. Sí. Pero estaba haciendo mal ese cálculo y lo llevé haciendo por mucho tiempo, casi un año lo llevé haciendo mal. O sea, el resultado era igual, pero la esencia o el fondo estaba mal, ¿no? El cálculo estaba mal. Entonces, hasta que llegaron ahí unas revisiones electrónicas que te decía que estaba mal calculado tu subsidio, fue que lo llegué a entender. Ese fue, ahorita que recuerdo, fue de mis principales errores. Y mi primer error que llegué a cometer fue no presentar unas declaraciones y tuve que pagar una multa, pero fue mía. Okay. O sea, fue con mi contabilidad. El colmo, ¿no? Sí, el colmo del contador, ¿no? Que no declaras a tiempo lo tuyo. Entonces, pues sí, tuve que pagar. Fue en el tiempo en el que todavía los requerimientos te llegaban por correo, o sea, por correo postal. Okay. Entonces tuve que ir a ingresar mi escrito hasta Toluca, porque todavía no se usaba buzón tributario, también existía eso. Entonces tuve que ir hasta Toluca a ingresar mi escrito, también ya había pagado mi multa, ¿no? Entonces, pues bueno, esa experiencia te queda pues para toda la vida, que no se te deben de pasar las declaraciones, ¿no? O sea, yo creo que aprendes a presentarlas a tiempo hasta que te llega a pasar. Ahora, ya nos dijiste el error en la nómina, ¿no? Que ese es el error en temas fiscales. ¿Y cuál era ese contexto del error y cómo lo resolviste o cómo lo aprendiste a hacer? En error en temas fiscales, pues ahorita que recuerdo no tengo así algo muy ¿O qué cosa se te complicó en algún cambio, en algún artículo, no sé, interpretación? Mira, a mí lo que se me complicó, yo creo, es diferenciar primero entre persona física y persona moral. Okay. Y cuando no existe el reciclo y cuando nada más era régimen general de ley, pues es un cálculo totalmente diferente, ¿no? Entonces, porque, perdón por la interrupción, pero hay dos, ¿no? El general de ley, que se calcula a base de la devengación, que es el coeficiente de la utilidad, y el del reciclo, que ya es como una persona física, así o sea, por flujo de efectivo, ¿no? Hoy en día está muy sencillito, pero cuando yo lo empecé a ver y empecé a agarrar mi primera moral, no sabía ni qué hacer. O sea, porque yo estaba acostumbrado a mis personas físicas, flujo de efectivo y demás. Y después detecto que hay un coeficiente de utilidad que no sabía ni que existía un coeficiente. No lo sabía. Eso, ¿no? Así es. Entonces ya fue cuando empecé a investigar y ver que se tenía que calcular, y en la anual y todo lo demás, ¿no? La CUFIN, la CUCA, o sea, un montón de cosas que pues en una persona física no se llevan. Y a veces es, yo creo que ese miedo de muchos de nosotros los contadores entre no querer agarrar una moral, porque se lleva de una manera muy diferente. Ahorita el reciclo, pues sí, ya está muy facilito, ¿no? Porque se lleva exactamente igual que una física. Pero bueno, entre comillas, porque también pues tienes ya un estado financiero diferente y demás. Pero ese es nuestro temor, a no querer agarrar una moral, porque es totalmente diferente. El coeficiente, ¿no? Les da miedo. Así es. Y creo que no es tan difícil, y creo que ya a largo plazo una persona moral es más fácil, ¿no? Claro. Porque una persona moral, sacando el coeficiente anualmente, con ese te vas todo el año. Así es. Y obviamente pues no tiene deducciones mensuales hasta en un anual, pero todo lo vas calculando con el coeficiente de utilidad. Sí, claro. Nada más es comprender de dónde viene el coeficiente de utilidad, ¿no? Claro, y hasta yo siento que es un poquito de menos trabajo, porque pues no tienes ese flujo de efectivo que determina, que sí lo determinas a lo mejor en IVA, ¿no? Pero dentro de ISR pues no te preocupas, ¿no? Cada mes es lo mismo, nada más declaras tus ingresos, le aplicas el coeficiente y lo que sales a pagar de ISR, ¿no? Y otro tema importante es con el cliente.
O sea, ¿cómo se lo puedes comunicar al cliente? Porque si a veces nosotros apenas si lo llegamos a comprender, ahora ¿cómo le comentas eso al cliente que no tiene nada de idea de los impuestos, que está siempre bien enojado con el gobierno, que en este país pagamos demasiados impuestos y que no quiere contribuir, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de nuestros clientes, no sé, los demás colegas, dicen, quiero un contador que me haga pagar los menos impuestos que sea. O sea, ese es el mejor contador para el cliente, ¿no? Para el cliente, pero no significa que sea el mejor. ¿Estamos de acuerdo, Fred? Claro. O sea, hay muchos contadores que dicen, ¿sabes qué? Te voy a presentar en ceros todo, y el cliente está de maravilla, pero el tema es cuando le llega una revisión. Claro. Que por ahí mencionabas lo del coeficiente. A mí también, cuando me toca agarrar a mi persona moral, a mi primer persona moral, pues yo me asusto porque digo, ¿qué es el coeficiente? ¿Cómo se calcula? Y te pones a investigar y dices ingresos nominales entre tu utilidad fiscal, ¿no? Así es. Pero luego te preguntas, ¿de dónde saco la maldita utilidad fiscal? ¿Y qué son los ingresos nominales, no? Claro. ¿Qué son los ingresos nominales? Todos tus ingresos menos el ajuste anual por inflación. Así es. Y la utilidad fiscal, pues ya la vas determinando en un cálculo ya más largo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero es sencillo calcular los impuestos. Yo creo que lo complicado es saber de dónde viene cada cantidad o de qué se conforma cada rubro. No sé tú cómo has vivido ese proceso. Yo creo que es el orden, y que a veces, no sé si como mexicanos o como cultura en general, lo dejamos todo hasta el final, ¿no? Yo soy orgullosamente mexicano. Casi ya es 16 o 17 y quieres hacer el cálculo de todo, ¿no? Entonces, pues va llevando un orden, y si no tienes un orden durante todo el año y quieres ya hacer una contabilidad hasta que se presenta un anual, es ahí donde tienes el problema, ¿no? Porque ya ni te acuerdas de dónde salieron los números, de dónde salieron las cantidades, ¿no? Entonces, si tú tienes un orden y lo vas haciendo mes con mes y vas llevando el tema de lo fiscal, pero también vas registrando lo contable, que es muy importante, y que a veces esa parte también los contadores no la llegamos a entender hasta que ya llevamos una persona moral, ¿no? Qué tan importante es la parte contable y la parte fiscal, porque en una física, pues lo contable te vale, ¿no? Porque Claro. No están obligados a llevar contabilidad, en este caso electrónica, y pues no llevas ni contabilidad, aunque no sea electrónica, ¿no? No haces ningún registro y ya nada más le metes números ahí al final en los estados financieros. Entonces, con una persona moral, pues es trabajar todo el año y trabajar todos los meses en estar armando tu contabilidad, ya para que cuando toque el anual, pues realmente ya nada más vayas sacando saldos, vayas checando que tus declaraciones estén bien presentadas y vayas amarrando números, ¿no? Pero si llevas un orden durante todo el año, pues entonces el pago de impuestos y la determinación fiscal se te va a hacer sencilla. Es muy importante ese tema, porque creo que nosotros como contadores no dimensionamos qué es más fácil y qué es lo difícil de la contabilidad y de los impuestos, porque como recuerdas, estamos casados con los impuestos, Sí. y todo está sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos, y no nos damos cuenta que a lo mejor una persona moral es más fácil que una persona física y menos complicada, ¿no? Si sabemos llevarla mensualmente. Claro. Porque si no la llevamos mensualmente, se puede convertir en un dolor de cabeza al cierre del ejercicio. Así es. Pero Fred, ya nos platicaste ese tema y ese miedo. Ahora, un error en contabilidad que tú has vivido y cómo lo resolviste y cómo lo entendiste. Porque aquí la carnita para los que nos están viendo es, o sea, sí, cómo lo resolviste, cómo te diste cuenta, cómo lo descubriste y cómo lo llegaste a entender. Mira, a lo mejor un error en contabilidad sería que yo antes mandaba todo al gasto y no determinaba costo en cuestión de los servicios. Entonces, por ejemplo, la mano de obra que impacta directamente a tu servicio, pues es un costo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, yo todo lo mandaba al gasto. Decía, como no es un producto, o sea, digamos, diferenciar entre las empresas de servicios y las empresas que comercializan. Las empresas que comercializan, pues sí, compran productos y ese sería su costo, ¿no? Entonces, pues lo tienes que registrar de esa manera. Pero las empresas que te venden un servicio, a lo mejor ahí el error es que todo lo mandamos al gasto y que no vamos determinando o no vamos diferenciando entre costo y gasto. Y al final no tienen costo, o sea, nada más tienen ingresos y gastos.
Entonces yo creo que es un error que muchos cometemos y que lo llegué a aprender en los cursos hasta que igual por medio de las NIFs y demás, que pues sí te lo tienes que registrar como un gasto, como un costo, ¿no? La mano de obra. Y tienes mucha razón, Fred, porque luego no sabemos qué es costo, qué es gasto y qué es compra. Claro. Y es lo que nos dificulta a veces la contabilidad. A mí en lo personal, lo que se me dificultó cuando yo iniciaba con mis primeras contabilidad, el maldito abono y el cargo. O sea, ese era lo que se me dificultaba a mí. Y yo decía, ¿a qué cuenta cargo y a qué cuenta abono? ¿Por qué disminuye? ¿Por qué aumenta? Y eso se me complicaba mucho. Pero sí, o sea, una duda indispensable para el tema de la contabilidad es saber para qué sirve cargar y abonar y para qué sirve o qué tenemos que mandar a costo, qué tenemos que mandar a gasto, qué tenemos que mandar a compras. Como por ejemplo, si tenemos un despacho, evidentemente el costo, ¿qué es? Pues los contadores, ¿no? Así es. Que realmente el costo luego lo malinterpretamos porque decimos tiene que ser materia prima, y realmente no. O sea, porque en una empresa de servicios no hay materia prima. Claro. Hay prestación de servicios, ¿no? Claro. Y es muchas veces nosotros todo eso lo mandamos al gasto cuando es incorrecto mandarlo al gasto. Claro. Y es que yo creo que lo aprendimos de esa manera. No sé, yo aprendí con Elías Lara Flores. Okay. Entonces, creo que hoy en día se dice que ya está obsoleto, ya no lo enseñan. Pero bueno, así venían nuestros libros, ¿no? Y así venían los ejemplos en que el costo era materia prima. Y muchos ejemplos te los vendían así, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos que ir actualizándonos, ir cambiando esa perspectiva de ver las cosas. Y aparte, otra cosa muy importante es adentrarte a la empresa, conocer las operaciones. O sea, no solamente es mándame los estados de cuenta, mándame las facturas y te armo tu contabilidad y te presento tus impuestos. O sea, yo creo que es un servicio que como contador debes de ofrecer, la parte también financiera, que es muy importante. Porque al final de cuentas, si tú no apoyas a tu cliente en ese sentido, pues igual y tu cliente va en pérdida y tú nada más le estás presentando y tú vas en utilidad, ¿no? Así es, como contador tú vas en utilidad y tu cliente va en pérdida. Entonces, si se muere la empresa, pues también se mueren tus honorarios. Exacto. ¿No? Entonces, sí debes de ofrecer un servicio integral en apoyarlos, en a lo mejor ayudarlos a decir, ahorita sí te conviene sacar un crédito o no te conviene, las tasas están muy altas, o quizás te conviene hacer otro negocio nuevo porque estás teniendo demasiada utilidad y estás pagando demasiados impuestos. Entonces, claro, todas esas estrategias que le puedes recomendar a tu cliente y que lo van a hacer crecer y que también van a hacer crecer tus honorarios, porque si lo ayudas a crear otra empresa, pues ya no nada más te va a pagar la contabilidad y los impuestos de una sola empresa, ya te va a pagar de dos, ¿no? O si inició como persona física, pues como persona moral ya no le vas a cobrar lo mismo. Ya le vas a cobrar la moral y aparte su física. Claro, y aparte ahora si lleva nóminas y está empezando a contratar personas y demás, pues entonces se van aumentando pues gastos para la persona que al final de cuentas pues te repercuten a ti en tu sueldo, ¿no? Va a ir incrementando tus honorarios. Creo que eso es importantísimo porque a veces no sabemos que yo siempre que les digo al cliente, a mí me importa que tú crezcas, porque si tú creces, mi despacho crece, porque como bien dices, si pones una persona moral, porque ya no te conviene ser física, porque ya vas a una tasa del 35%, claro, o porque ya vas a tener un socio, pues bueno, te vas a brincar una persona moral, pero la persona moral ya es otra contabilidad, ya son otros honorarios y además vas a tener que llevar tu contabilidad de la física y además si tienes socio también va a llevar su contabilidad de la física. Entonces tenemos que entender muy bien todo ese juego de pues también estratégico de negocio, claro, porque si tu cliente crece, tú creces. Si tu cliente no está creciendo, tu despacho se está estancando, porque a veces los clientes vienen de los mismos clientes que van recomendándote o van escalando su negocio, ¿no? Claro. Y yo creo que también es muy importante no desatenderlos, o sea, no desatenderlos en el hecho de hablar con ellos, porque al final de cuentas también te vuelves como su confesor,
O sea, yo siempre he dicho que nuestra carrera es como si fuéramos doctores, más o menos a la par, porque Sí, nos claro. cuentan cosas que a veces ni a su esposa se la cuentan, ¿no? Exacto. Que es el dinero, o sea, a nadie más se lo van a contar y Sí. por miedo a que se lo quiten, ¿no? Sí, claro. Y con nosotros sí se deben, o sea, de sincerar. A veces hasta nos deben de contar más cosas que al padre o al cura no se lo cuentan, ¿no? Porque si nos ocultan cosas, pues es perjudicial para Sí, ellos. claro. Si ahí tienen una cuenta escondidita o si están haciendo ahí operaciones medio raras que no nos reportan, pues al final de cuentas Hacienda se va a dar cuenta y ahí ya le va a llegar un requerimiento, ¿no? Entonces, sí, es una confidencialidad importante. O sea, yo creo que la carrera en el tema de ética también debe de ser algo muy, muy relevante, y es muy relevante la ética profesional que debemos de tener con nuestros clientes. Pero entonces, pues se vuelven como si fueran casi nuestros amigos, porque nos cuentan cosas muy personales, ¿no? Entonces, si tú les das esa atención de escucharlos, de darles recomendaciones, y de adentrarte más a su proceso, yo creo que entonces ahí va ganando más la confianza y también te van a ir recomendando claro. con otros clientes, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho meterme también en su proceso, tanto que con algunos clientes hasta les llevo la parte administrativa. Ok. O sea, ya me confían, por ejemplo, sus cuentas para que yo les haga sus transferencias y Ok, demás. ok. Porque a veces me dicen, es que yo me choca hacer eso. O sea, yo quiero a alguien que lo haga. No tengo tiempo, ¿no? Ajá. O no les gustan los números, Sí, o sea, claro. no les molesta. O sea, el hecho de generar una factura les molesta, ¿no? Porque ellos se dedican a otras cosas. O sea, no principalmente su giro es relacionado a los números, ¿no? Pueden ser a lo mejor doctores, pueden ser editores de libros, o sea, otra cosa que no sea relacionado y que les molesta. Entonces empiezan a tener una confianza tanto contigo que esa parte administrativa pues te la empiezan a soltar a ti. Y ahí es también otro nicho de mercado, ¿no? Porque también ya no les vas a cobrar lo mismo por presentar unas declaraciones y llevarles una contabilidad en manejar una cuenta, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O sea, pasas a ser también su administrador de sus recursos económicos y materiales. Pues tienes toda la razón, Fred, en temas de que, ok, nosotros no solamente debemos de buscar, solamente llevarte contabilidad e impuestos, sino también el tema administrativo, que muchas veces luego, pues los clientes dicen, ¿sabes qué? A mí me choca, etcétera. Y pues bueno, ahí entra otro costo de servicio, porque ya no solamente es costo por llevar tu contabilidad de tus impuestos, sino también el costo de lo administrativo, ¿no? Que creo que Correcto. es importantísimo. Y otro tema también es el laboral. Cuando ya empiezan a tener trabajadores y demás, pues a veces hasta les da miedo correr a un trabajador, ¿no? O les da miedo regañarlos. O no se quieren ver los malos. Entonces te avientan a ti para que tú los regañes o los corras, Sí, o claro. les digas lo que quieras para que ellos no queden como en el malo. Entonces también te empiezas a hacer ya otras actividades dentro de la empresa, que no necesariamente tienes que estar ahí en una oficina las 8 horas, porque pues eso lo puedes ir haciendo por citas o puedes ir visitándolos de vez en cuando y apoyándoles en ese sentido. Entonces que también te empiezan a generar más ingresos hacia ti, ¿no? Porque son más labores que tú puedes hacer. Ah, ok. Sí, eso es muy importante, que veamos cómo podemos agrandar el abanico de servicios. Y pues bueno, Fred, vamos a pasar una dinámica, a ver qué tal nos va. Una eternidad más tarde. Amigo, ¿quieres participar para ganarte 100 pesos? Nada más con una pregunta de contabilidad o de impuestos. ¿En qué año vas de la escuela? ¿Vas a la escuela? No, pero no importa. ¿Pero sabes qué son los impuestos? ¿Qué son? Pago al gobierno. Ok, ¿para qué los ocupa el gobierno? ¿Para tú qué crees que los ocupa el gobierno? Obras y cuestiones así. Para las escuelas, para obras, ok. Ahora, ¿sabes que nosotros pagamos impuestos en todo lo que compramos? ¿Cómo en qué? ¿Qué te gusta a ti? Entonces, pagas impuestos en todo, es hecho por el IVA. Exacto, ¿dónde se paga el IVA? Cuando vas a comprar tu teléfono, ¿no? Viene incluido en el precio. Y es Ok. cuestión que pagan las empresas y cuestiones así. ¿Te gusta tomar los cigarros? No, ¿eres deportista? Ah, eso.
es muy importante que nosotros sepamos que los impuestos se van a utilizar para las escuelas, para los parques, para todo esto. Entonces, pues yo creo que te respondiste bien. Pues bueno, ahí están. Muchas gracias por participar. ¿No voy a salir o qué? En YouTube, en Colegio AGP, así lo buscas, ¿no? Gracias. Adiós. Buenas tardes, señor. Buenas ¿Qué tardes. costo tiene? A 70. Perfecto. Me va a dar unas, pero solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe qué son los impuestos? Son los que me va a dar el gobierno. Ya voy a sacar mi tarjeta. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Muy bien, muy bien. Todos los impuestos se van a recaudar para eso, ¿no? Para ese fin, para que saque su tarjeta y le den su ayuda. Pues deme una, muchas gracias, jefe, por responder. Tome. Más una, pero me está dando mucho. No, tome. Ayúdese. Muchas Gracias. Cuídese. Bendiciones de Dios, cuídense. Hasta luego. Para los señores de ya avanzada edad, para los jóvenes construyendo el futuro, para el Tren Maya, Claro. para el todo aeropuerto. la deuda del aeropuerto, que quién sabe cuándo la vayamos a terminar de pagar. Creo que sí afectó en ese tema, pues proyectos que realmente, como el aeropuerto, no le veo el por qué, ¿no? El Claro. Tren Maya tampoco, y nos endeudamos por cosas que son innecesarias, creo, y que pues esos impuestos pueden impulsar mejor a grandes empresas o a pymes que apenas están iniciando, ¿no? Yo no le veo problema con las becas de la gente con edad avanzada. Yo no le veo el problema. Yo tampoco le veo el problema a chicos que les den sus becas para seguir adelante, pero sí proyectos que no tienen caso. Para mí no tienen caso, porque ya tenemos uno. El Tren Maya pues tampoco creo que sea necesario actualmente, y esos ingresos o esos recursos los podemos destinar a impulsar la economía, que la economía la impulsan los emprendedores, ¿no? Claro, y que más que nada que se vaya la educación. Eso es un punto, yo creo que fundamental. Si no tenemos un país educado, si no tenemos un país en donde apoyemos todo ese talento, pues nunca vamos a salir adelante, ¿no? O sea, ¿cuántas personas o cuántos jóvenes se quedan sin ir a la universidad? Y todo por recursos económicos, porque muchos sí quieren estar en una universidad. Las universidades públicas hoy en día no alcanzan. ¿Cuántos se quedan fuera de la UNAM? ¿Cuántos se quedan fuera del Poli? O sea, son muchísimas personas. ¿Y en qué acaban esos jóvenes? Pues teniendo empleos en donde ganan el salario mínimo quizás, o un poco más del salario mínimo, y porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar como país si no le invertimos en educación? Creo que de ese debate es importantísimo el tema de la educación, y creo que debemos de poner mucha atención en temas de educación y en temas de actualizar la educación. Claro. Porque creo que ya estamos muy atrasados en temas de educación, y que tenemos que poner más empeño para seguirnos actualizando y seguir pues avanzando, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Fred, muchas gracias por el día de hoy participar acá en el Contador al Volante. Me da mucho gusto que estés acá, y pues bueno, hay que esperar a que salga este episodio, que por cierto lo grabamos el 14 de febrero, ¿no? Claro, ya me llevo mi ramo de rosas que me regaló Alex. Y vamos a despedirnos con la filosofía de la marca, Fred. Aprende, aplica y comparte. Muchas gracias, chicos, gracias. saludos.